fe y creer en Dios, y esa fe nos hace tener una revelación más clara del Dios de los cielos. Nos enseñó que la iglesia tiene una gloria, y esa gloria es llegar a la semejanza del Cristo glorioso. ¿Cuántos dicen amén? A través de las diferentes exposiciones, creo yo que el Señor puso las bases y los fundamentos necesarios para entender que el evangelio no es de emociones, sino que es de realidades en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Puso el fundamento para entender y comprender que hay un equilibrio entre la gloria de Dios, entre la presencia de Dios y el poder de Dios. Porque a mí me toca cerrar este evento hablando acerca de aquellos que van de poder en poder. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que irán de poder en poder. ¿Cuántos dicen amén? Pero es importante todo lo que hemos visto, porque sienta nuestra vida sobre una realidad importantísima. Lo más importante que debe de existir en nuestra vida es la presencia de Dios y la gloria de Dios. Por eso usted ve a un Israel que sale de Egipto y le proveen dos cosas. Le proveen presencia y le proveen poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Presencia, la gloria de Dios. A Moisés le ofrecieron llevar solo poder. Y le dijeron, si tú quieres, te vas con el ángel, con un ángel, y te vas con él y vas a ver manifestaciones poderosas. Pero Moisés estaba bien equilibrado y dijo, no, Señor. Si tu presencia no va con nosotros, yo no salgo de este lugar sin ti. ¿Cuántos dicen amén? El creyente, el verdadero creyente, debe de entender que la presencia de Dios es lo primordial. El poder solamente son las manifestaciones de la gloria de Dios que está dentro de nosotros. Por eso a la iglesia del principio también le dieron dos cosas: gloria y poder. ¿Qué cree que le van a dar a la iglesia del final? Gloria y poder. Dele un fuerte aplauso al Señor. Déjeme mostrarle en la escritura. Vamos al Salmo capítulo 84 y voy a empezar a leer a partir del versículo 1 para tener una amplitud más clara del versículo que le acabo de mencionar, de los que van de poder en poder. Salmo 84 verso 1. Cuando usted lo tenga dice amén. No lo tiene. ¿Cuántos lo tienen? 84:1 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Verso 7, por favor, note esto. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Fíjese que el Salmo 84 es una colección de salmos llamados el Salterio, porque son tocados con arpa, guitarra posiblemente en nuestro tiempo, y eran salmos cantados en el templo de Salomón. Pero increíblemente el salmista, aunque algunos se lo atribuyen a David, otros a algún sacerdote, algunos otros se lo atribuyen a los hijos de Coré.
inclusive. Pero me llamó la atención porque en este salmo, desde el 1 hasta el 12, que tiene todo el salmo, nos traza una ruta para aquellos que vamos al monte de Sión. El monte de Sión era el lugar donde Dios estableció su templo, el lugar donde Salomón estableció ahí el templo de Dios, el lugar de su morada, el lugar que Dios escogió como su morada para habitar ahí. Indudablemente usted y yo arrancamos una carrera, quizás hace meses, hace años, no sé cuánto tiene usted de haber conocido al Señor, pero nuestra meta no está aquí. Nuestra meta está en el monte de Sión eterno. Vamos para allá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van para el cielo, hermano? ¿Cuántos van para el cielo? De hecho, algunos comentaristas del Salmo 84 creen que también este salmo se usaba como uno de los salmos, aquellos llamados los salmos graduales, los salmos que subían de subida, es decir, aquellos peregrinos que salían desde los más remotos lugares donde se encontraban, pero iban rumbo al templo a dejar su ofrenda, a visitar al Señor, a buscar a Dios con todo su corazón. Y el Salmo 84 traza una ruta. Por favor, póngame atención en esto, porque el Salmo 84 traza una ruta para los que van al monte de Sión. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente para los que van al monte de Sión, sino aquellos que van a necesitar para llegar al monte de Sión el poder que viene del Dios del cielo. Con nuestras fuerzas no vamos a poder llegar, pero con la fuerza del Señor, entonces sí podemos alcanzar eso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces déjeme mostrarle, hermano, a través de la escritura y a través de lo que estamos viendo en el Salmo 84, unos pasos en esa ruta que van a servir a nuestra vida para llegar hasta el monte de Sión. Y déjeme mostrarle algunos elementos. El versículo 1, versículo 2 nos hablan del amor por la presencia de Dios. Es el amor por la casa de Dios en el judaísmo, en el pueblo de Israel. Pero no hay duda, hermano, que aquellos verdaderos judíos no era tanto el templo, sino el Dios del templo, sino el Dios que habitaba en figura todavía, que habitaba en el templo. Y eso nos invita a nuestro primer paso. Aquellos que van a ir de poder en poder hasta ver a Dios en Sión son aquellos que aman la presencia de Dios más que todas las cosas. Yo no sé cómo anda usted con su amor a Dios, pero es indudable que el amor de Dios es clave para llegar al cielo, hermano. De hecho, la Biblia nos dice que en los postreros días el amor de muchos, ¿qué dice, hermano? Por haberse multiplicado la maldad en los últimos días, el amor de muchos se va a enfriar. Y esos tiempos lo estamos viendo, hermano. Estamos viendo tiempos en el que el cristianismo se ve muy liviano. Estamos viviendo tiempos en el que la vida cristiana es una manera de vivir una vida social. El cristianismo muchos lo están viendo, hermano, como una manera de encontrar novia. Aleluya. Hay gente que viene a buscar novia a la iglesia porque allá afuera ya no hay nada muy bueno. Y creen que esa es la forma de, ahí en la iglesia tal vez me sale algo. Muchos tienen la idea de que el cristianismo es una opción más. Pero el cristianismo, el evangelio de Jesucristo no es una opción más. El evangelio de Jesucristo es la única opción que Dios tiene para este mundo, porque Él es la puerta para llegar al reino de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Pero es importante entender que debemos amar. Y mire lo que dice el Salmo 84:1.
cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Usted ve un salmista enamorado de Dios aquí, hermano. Usted ve un salmista enamorado aquí. Uno que ama la presencia de Dios. Uno que le está diciendo al Señor: Señor, aún estar en una puerta, en la puerta de tu casa, para mí es mejor, Señor, que estar allá afuera. Estar en una de tus puertas, dice el Salmo 84:10, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y escogería estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Con solo estar en la puerta de la casa de Dios, donde está tu presencia, para mí eso es mejor que estar allá afuera. Este es un salmista enamorado. Es un salmista que ama la presencia de Dios. El salmista David amaba tanto la presencia de Dios que un día decidió mejor llevarse la presencia de Dios para su casa. ¿Cuántos saben eso, hermano? David amaba tanto la presencia de Dios que dijo: para mí no es suficiente ir al templo. Para mí no es suficiente hacerle un templo y meter ahí yo me llevo la presencia de Dios para mi casa. Los verdaderos enamorados de la presencia de Dios no solo alaban a Dios en el templo. Aleluya. Los verdaderos enamorados de Dios no solamente cantan en el templo y gritan en la casa. Los verdaderos enamorados de Dios no solo alaban y adoran a Dios en el templo, sino que prefieren llevarse la presencia de Dios a sus hogares. Porque amamos tanto la presencia de Dios que no podemos solamente adorar aquí, necesitamos adorar allá. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El amor a su presencia es tan importante, hermano. Por eso María, la mujer que se sentaba a los pies de Jesús, había escogido la mejor parte. Había escogido el lugar correcto. Puede uno estar en la casa de Dios, pero no estar haciendo lo correcto. Aleluya. Puede estar uno en la casa de Dios y estar pendiente de quién se mueve. Estar pendiente de quién vino y quién no vino. Estar pendiente de fulano o de sutano. Pero cuando usted y yo venimos a la casa de Dios, venimos a encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que puede cambiar nuestra vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, hoy en día hay mucha gente que está perdiendo el amor hacia Dios, el amor a su presencia. El salmista 84, en el Salmo 84, nos da una verdad más, un paso más. Note, número 1, los que aman la presencia de Dios. Número 2, aquellos que en Dios ponen sus fuerzas. Porque en el versículo 5 del Salmo 84 dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti, oiga esto, hermano, que tiene en ti sus fuerzas. Los que van a ir, los creyentes que van a ir de poder en poder, no dependen de sus propias fuerzas. No confían y no se apoyan en sus propias fuerzas. Porque nuestras fuerzas, hermanos, se acaban. Pero las fuerzas de Dios son inagotables y son eternas. Bienaventurado el que pone en Dios su fuerza, hermano. ¿Por qué? Porque siempre tendrá, hermano, siempre levantará sus alas como el águila. La Biblia dice que los jóvenes flaquean. ¿Y qué dice, hermano? Y caen. Y no los pone por ser jóvenes, sino que se está refiriendo a que el joven está en su plenitud de fuerza. Cuando uno es joven, hermano, hace cosas que de plano levanta pesos tremendo. Se vuelve un joven que está en su plenitud de fuerza, hermano.
se lleva a cualquiera, pero cuando uno llega a cierta edad, aleluya, se lo llevan a uno también. Con razón le dijeron al Pedro, cuando eras joven tú ibas para donde tú querías, pero ahora otro te sigue, otro te lleva. Ahora, el detalle es que aquellos que tienen en Dios su fuerza son rejuvenecidos. Los que tienen en Dios su fuerza son aquellos que están experimentando una renovación constante de las fuerzas del Señor. Ayer el apóstol se paró aquí, no sé si se acuerda usted, se paró aquí a las, ¿qué eran ya? 6 de la tarde, 7 de la tarde, 6 de la tarde cuando empezó a predicar, 6:30 de la tarde. Y dijo algo interesante, dijo, me siento como cuando vine a las 8 de la mañana. Los que estábamos ahí estábamos medio. Yo le aseguro que los que estábamos ahí no nos sentíamos como a las 8 de la mañana. Nos sentíamos como a las 12 de la noche. Ya pasado el sueño. Pero es interesante entender y ver ese tipo de experiencias. Porque el Señor es el que renueva nuestras fuerzas. El Señor es el que te renueva de día en día. Por eso la Biblia dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Porque si hoy veniste necesitado, hay para ti una misericordia de Dios. Si tú veniste debilitado, hay fuerza de Dios. Dios da fuerza al cansado. Multiplica las fuerzas al cansado. Yo creo con todo mi corazón que aquellos que quieren, por ejemplo, caminar el evangelio con sus propias fuerzas, no van a llegar muy lejos. Porque los que van a ir de poder en poder son aquellos que han entendido, hermano, que no es con espada, no es con ejército, no es con nuestra fuerza, es con el Santo Espíritu de Dios que está dentro de nuestra vida y que va renovándonos de día en día. El Salmo capítulo 18, versículo 39 dice, pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Ese es el Salmo 18, 39. Me ceñiste de fuerza para la pelea. Hermano, cada uno de nosotros tiene sus propias batallas. Hay batallas personales, hay batallas familiares, hay batallas de la congregación. Y esas batallas no se pueden librar con nuestra propia fuerza. Por eso podemos ver, hermano, y hemos visto cientos de veces el ejemplo de David cuando se enfrentó al gigante. Se enfrentó a un gigante poderoso, fuerte, que en cuestión de guerra podía hacerlo pedazos en segundos. Pero David dejó bien claro que él no iba con sus propias fuerzas, sino que iba en el nombre de Jehová de los ejércitos, que le daba la fuerza a él. Lo hemos visto cientos de veces. El problema es que no tomamos ese ejemplo para nuestra vida y seguimos luchando con nuestras fuerzas. Queremos seguir arreglando los problemas de nuestro hogar con nuestras propias fuerzas. Queremos seguir adelante y avanzando en nuestra vida con nuestras propias fuerzas. Pero no, hermano, no se puede con nuestras propias fuerzas. Es con la fuerza del Dios de los cielos. Job, que fue uno de los hombres más probados sobre la tierra, dijo en su libro, Job capítulo 17, verso 9, dice, Job 17, 9. No obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Hoy que mi hermano Daniel hablaba acerca del justo, me llamó la atención el camino que estaba trazando, porque el justo tiene un camino. Los santos tenemos un camino hacia la vida eterna.
Pero no lo podemos hacer con nuestra fuerza. ¿Cuántos a veces hemos venido a la iglesia, hermano? O peor aún, a veces no hemos venido a la iglesia porque nos sentimos agotados. A veces no hemos venido a la iglesia porque nos sentimos ya fatigados del camino, de lo duro que es el camino, porque Cristo no nos ofreció que el camino del cristianismo era liviano, era sencillo. En realidad, vivir el evangelio es para gente valiente. Vivir el evangelio es para aquellos que ponen en él su confianza y su fuerza, porque si no, no podríamos caminar, hermano. ¿Cuántos a veces hemos entrado por las puertas de la iglesia y hemos venido agotados, cansados, pensando en entregar el privilegio? Aleluya. Pensando en decirle al supervisor, ya, mire hermano, ya no me ponga en la programación porque yo ya no puedo, ya no voy a venir, ya no aguanto la carga, la prueba, las dificultades, las angustias, ya no puedo. Es que sabe por qué ya no aguanta, porque usted está caminando con sus propias fuerzas. Pero si aprendemos a caminar con la fuerza de Dios, entonces las cosas van a ser diferentes. Vamos a empezar a caminar de poder en poder. ¿Cuántos dicen amén? Ay, mire pues, mire qué más. El Salmo 92:10 dice: pero tú aumentarás mis fuerzas. ¿Como cuáles, hermano? ¿Quiénes han visto algún búfalo? Por lo menos en película. Lo he visto en vivo y en directo. Son animales hermosos, hermano, grandes, con una fuerza, como que fueran tractores, hermano, se pasan llevando cualquier cosa. ¿Por qué el Señor usó este ejemplo? Para darnos a entender, hermano, cómo se multiplica en la vida de uno que confía en Dios, cómo se multiplican sus fuerzas. Porque no dijo: te voy a aumentar la fuerza como la fuerza de un hombre fuerte, el hombre más fuerte del mundo. No, dijo: te voy a aumentar la fuerza como la fuerza de un búfalo. ¿Cuánta fuerza tendrá comparado con un ser humano? 10 veces, 15 veces, 20 veces más fuerte. No lo sé, no lo investigué. Lo que sí sé es que nos puede cargar como a 10 juntos, 15 juntos, hermano, porque tiene mucha más fuerza. Y aquellos que ponemos en Él nuestra confianza, Él se encarga de multiplicarla. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mire pues, un elemento más. Dice el Salmo 84, en el mismo verso 5: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Y dice: en cuyo corazón están tus caminos. Para llegar a ser gente que va de poder en poder, necesitamos caminar en los caminos del Señor. Sus caminos deben de ser nuestros caminos. Aunque Isaías dice con claridad que los caminos del Señor no son nuestros caminos. Pero eso es cuando estamos alejados de Dios. Eso es cuando estamos desprendidos de Dios. Cuando estamos desprendidos, cuando estamos lejos de Dios, los caminos del Señor no son nuestros caminos. Pero cuando estamos cercanos a Él, cuando amamos su presencia, entonces sus caminos también se vuelven nuestros caminos. Por eso David llegó a ser el dulce cantor de Israel, el testimonio que Dios da de David, no solamente de el dulce cantor de Israel, sino un hombre conforme. ¿A qué dice, hermano? Conforme al corazón de Dios, no sin pecado, porque usted sabe que David cometió varias barbaridades, pero amaba la presencia de Dios y se metía con Dios y trataba de buscar, hermano, de poner en él su fuerza. Por eso David, hermano, hacía batallas y mataba filisteos, hermano, como que eran
como que eran a la garduña. Aleluya. Porque con él estaba Dios. Podía vencer a sus enemigos con toda libertad. Mire pues, mire lo que dice, por favor acompáñeme. En el Salmo capítulo 119, verso 59. ¿Qué es caminar en los caminos de Dios, hermano? ¿Qué es que en nuestro corazón estén sus caminos? El Salmo 119, 59. ¿Lo tiene, hermano? Salmo 119, 59 dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar, ¿qué dice, hermano? Tus mandamientos. A mí me llamó mucho la atención esto, porque andar en sus caminos no significa que nunca cometamos el error de sacar el pie de un camino, del camino de Dios. No significa que no erremos, no significa que no pequemos, no significa que no cometamos algo fuera del orden de Dios. Pero los que caminan en el camino del Señor consideran sus caminos en la presencia de Dios. En la presencia de Dios, Dios les alumbra, les hace ver nuestros errores y vuelven a los testimonios de Dios. Yo creo, hermano, que con toda la palabra que hemos oído durante este retiro de gloria en gloria, nuestro corazón debe de volver a la presencia de Dios. O usted diría, hermano, pero yo siempre he estado en la presencia de Dios. Bueno, pero mire, Dios no se equivoca, hermano. Dios habla donde quiere hablar y le habla a los que Él le quiere hablar. Y si Dios nos remarcó, hermano, nos remachó que debemos buscar su presencia, que debemos buscar su gloria, que no debemos detenernos ni atrasarnos. Eso no era con el vecino, eso era con usted y conmigo. Y los que van de poder en poder son los que meditan en sus caminos. Y cuando encuentran que algo está mal, entonces retornan a los testimonios de Dios. Retornan a los mandamientos del Señor. Por eso dice, consideré mis caminos. Pero usted cree, hermano, que usted y yo podríamos echar de ver los errores que tenemos si no es a través de la luz del Espíritu. No los podríamos ver. Si no es a través de la luz de la verdad de Dios, si no es a través de la gloria de Dios, usted y yo, hermano, nos vemos en el espejo y decimos, ¡ala, qué cristianazo el que Dios hizo conmigo! Aleluya. Como el fariseo y el publicano. El fariseo se veía a sí mismo y oraba a sí mismo y decía, Señor, pero gracias, Señor, porque qué fariseo el que hiciste, Señor. Qué maravilla de cristiano, qué maravilla de religioso. Soy de los que diezman, soy de los que ayunan, soy de los que oran, soy de los que hago esto. Era una maravilla andando, pero no podía ver su condición real. Porque la condición real solo se puede ver a través de la luz que derrama el Espíritu de Dios sobre nuestra vida. Solo se pueden notar nuestros errores cuando usted y yo nos metemos a su presencia y la luz de Dios nos alumbra y nos hace ver cuán mala condición tenemos espiritualmente hablando. ¿Cuántos me están siguiendo, hermano? ¿Me estoy dando a entender? Por eso los que van de poder en poder son los que reconocen su camino. Dicen, no, voy mal, me equivoqué en esto, tengo que retornar a la palabra. Soy muy orgulloso y no me dejo aconsejar. Aleluya. No, soy muy bravo y no me dejo que nadie me diga nada. No, yo quiero servir como yo quiero y no hago caso a los supervisores.
No, yo soy muy bravo y no hago caso. Cuando el pastor predica, yo creo que conmigo es la cosa y yo por eso no le oigo. Aleluya. Y no logran ver los errores. A veces el pastor está predicando y toca algo que le dice, no, pero eso no es conmigo, es con fulano. Te están hablando, le dice. Te están hablando. Oí lo que están diciendo. Oh, lástima que no vino la familia Rodríguez. Lástima, este mensaje era para los Méndez. Este mensaje era para las Maravillas. Pero este mensaje es para usted y para mí. Ese mensaje es para usted y para mí. Los que van a ir de poder en poder es gente que reconoce su condición y vuelve a los mandamientos de Dios, vuelve a los testimonios del Señor. Es gente que considera sus caminos. Isaías capítulo 30 versículo 21 dice, oiga esto, hermano. Isaías 30, 21 dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas. Oiga esto. Palabra que diga, este es el camino, andad por él. ¿Oyó eso, hermano? Se lo vuelvo a leer. Isaías 30, 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas. Palabra que diga, este es el camino, andad por él. Pero ¿de quién está hablando? Está hablando de los creyentes que quieren andar en el camino del Señor. Cuando usted y yo andamos en los caminos del Señor, hay una voz atrás de nosotros, en la espalda. Estoy hablando del Espíritu de Dios. Estoy hablando de la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando usted y yo estamos en los caminos de Dios, el Espíritu de Dios se encarga de dirigirnos en todo momento. Se encarga de dirigirnos, hermano. Hay el Espíritu de Dios hablando y diciendo, este es el camino. Anda por, hermano, hoy en día usted y yo, para muchas cosas necesitamos la dirección del Espíritu de Dios. No podemos hacer las cosas como se nos ocurren o como vengan. Usted y yo necesitamos dirección de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire qué dirección la que tenía Simeón en el tiempo del nacimiento de Jesús. Tenía tanta dirección del Espíritu en él, porque caminaba en sus estatutos, caminaba en su palabra. Y oiga lo que dice en Lucas capítulo 2 verso 25 al 27. Hay tres cosas ahí impresionantes que a mí me dejan helado, hermano, de veras, helado, por la manera en que este hombre era conducido por el Espíritu de Dios. Lucas capítulo 2 verso 25 habla de Simeón, el sacerdote, el que recibió a Cristo en sus brazos. Dice el verso 25, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel. Note esto, por favor. Y el Espíritu Santo, ¿qué? Estaba sobre él. ¿Oyó eso? El Espíritu Santo estaba sobre él. 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Verso 27. Y movido por el Espíritu vino al templo. Dejémoslo hasta ahí. Note usted tres cosas ahí. El Espíritu estaba sobre él. El Espíritu le revelaba a él. Y era movido por el Espíritu Santo. ¿Usted cree que eso es caminar en el Espíritu? Hello, hermano. ¿Usted cree que eso es caminar en el Espíritu? Es elevado, ¿ah? Elevado. Pero no es lo que el apóstol Pablo nos llama a hacer. A que caminemos en el Espíritu y no en la carne. Usted y yo somos llamados a caminar en el Espíritu.
Y caminar en el Espíritu es caminar en los mandamientos del Señor. Pero para caminar en los mandamientos del Señor necesitamos la dirección del Espíritu. El Espíritu sobre nosotros, el Espíritu revelándonos, el Espíritu moviéndonos. Pero ya dijimos con toda claridad y con toda certeza, hermano, con el cuidado de no excedernos hacia ambientes espirituales mezclados con nuestros sentimientos, mezclados con el humanismo y peor aún, mezclado con ambientes espirituales de las tinieblas. A eso necesitamos ir. Y por último en este punto, no se alegre tanto, hago un recuento. Los que van de poder en poder son los que aman su presencia. Los que van de poder en poder son los que en Dios tienen sus fuerzas. Los que van de poder en poder son en los que en su corazón están los caminos de Dios. Y número 4, los que van de poder en poder son los que atraviesan el valle de lágrimas. ¿Me oyó eso? Son los que atraviesan el valle de lágrimas. El versículo 6 del Salmo 84 dice: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llenan los estanques. Este es el pasaje por el cual consideran el Salmo 84 que también es un salmo gradual, porque pareciera en una traducción dice atravesando, déjeme ver, atravesando el valle de Baca, con B grande, no con B chica, atravesando el valle de Baca, que habría sido un paraje desértico y sumamente seco. Parecía que aquellos que venían de peregrinación hasta Jerusalén tenían que pasar por ese desierto, tenían que pasar por ese valle de lágrimas, tenían que pasar por ese lugar desértico, árido, donde muchos hasta podían morir. Esa es la razón por la que Dios a veces nos mete en tiempos, hermanos, desérticos en nuestra vida. Y no entendemos por qué. Y no entendemos la razón. No entendemos por qué nos está pasando, nos está llevando el río, hermano, por qué está pasando cosas que uno no se esperaba y a veces vienen una detrás de otra y después otra y uno en medio empieza a respirar cuando viene la otra ola. Y uno quiere: Señor, sácame ya. Pero no, todavía no es tiempo de sacarte. Todavía tienes que pasar por ese desierto para que al otro lado del desierto el Señor convierta tus lágrimas en fuentes de vida, en ríos de agua viva dentro de ti. Esa es la razón por la que Dios metió a José en aquel valle. Desde que sus hermanos lo vendieron, lo odiaban, resentían, le hablaban mal, lo vendieron, apareció en el desierto, lo metieron en una cisterna, de ahí lo sacaron de la cisterna, lo vendieron por 20 monedas de plata, le decían de todo, se lo llevaron los ismaelitas, allá fue vendido como esclavo, terminó en la casa de Potifar, fue probado por la mujer de Potifar, terminó en la cárcel. ¿Cuántos años pasó José en medio de su desierto y en medio de su valle de lágrimas, hermano? Hasta que el Señor lo sacó de la cárcel y empezó a ver la luz. ¿Cuántos años pasaron? Y cuando estuvo enfrente de sus vendedores, aleluya, cuando estuvo enfrente de los que lo habían vendido, y ahora con el poder suficiente para mandarlos a matar en el momento, y por favor quítenmele la cabeza a todos estos malvados. Sin embargo,
José entendió que ese valle de lágrimas no era para su muerte, que ese lugar desértico no era para acabarlo, era para levantarlo y llevarlo a una dimensión espiritual más grande. Porque cuando te llevan a otra dimensión, ahora serás el proveedor de vida para otra gente. No me vendieron ustedes, les dijo José. Yo no estoy aquí porque ustedes me vendieron. Dios permitió todo esto para preservación de vida de otros. Tus valles de lágrimas pueden ayudar a otro. Tus experiencias, hermano, duras, difíciles, donde has derramado tus lágrimas delante de Dios, diciéndole: Señor, sácame ya de este horno de fuego. Y el Señor dice: no, todavía no, te falta un poquito de cocimiento. Aleluya. Todavía te falta, no has dado el carácter, no has dado el temple, no has dado el momento adecuado, y te deja Dios un poco más. Dios, hermano, no se ha descuidado de tu vida. Cuando estás pasando por esos momentos, está haciendo una obra maravillosa dentro de ti para llevarte de poder en poder. Ahora entiendo esto de poder en poder, hermano. Si cuando uno lee solo el versículo y dice poder en poder, dice: gloria a Dios, todo le va a ir saliendo bien a uno. De victoria en victoria, de gloria en gloria. ¿Cuántos hemos oído eso? Solo éxitos, solo bendiciones, solo victorias. No hay quien me detenga. Y cuando anda uno en el valle, no haya por dónde salir del valle. Hace muchos años, pero muchos, mire, le puedo decir de veras muchos, porque son quizás unos 21, 20 años por lo menos, cuando en la segunda silla, ahí donde está mi hermano diácono, no eran estas sillas, por supuesto, eran otras. Ahí estaba yo, y ahí estaba el apóstol. Y apenas estaba yo dando clases de discipulados. Y cuando tocó la hora de la administración, estábamos recibiendo del Señor, el apóstol se levantó y se dio la vuelta y me dijo: dice el Señor que Dios te va a hacer ver maravillas grandes y poderosas. Y oiga, yo la recibí en el Señor, va. Yo dije: gloria a Dios. Dije yo ya me hacía gloria. Voy a ver cosas terribles. Porque eso fue todo lo que me dijo. Lo que no me dijo es lo que iba a ver antes. Porque después de eso se empezó a venir, hermano, unas soleadas y unos valles y unas dificultades y unas pruebas. Y tu poder, Señor, y tu poder y tu promesa. Es decir, no vas a ver, no se puede ver el poder de Dios si no ves antes tu valle de lágrimas, si no ves antes tu desierto, si no ves tu tiempo de angustia. Porque cuando Él empieza a mostrarte tu poder, es cuando tú ya no puedes y ya no aguantas. Porque en medio de la debilidad se perfecciona el poder de Dios, como le dijeron a Pablo. Cuando sientes que te estás muriendo en el valle de sombra de muerte, es cuando el poder de Dios se levanta. Ahora entiendo por qué el salmista dice: irán de poder en poder, pero es cuando han salido del valle de lágrimas. Es cuando ya pasaron de ahí. No es después, es antes. ¿Cuántos quieren ir de poder en poder? ¡Aleluya! Isaías 41:18 dice,
En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en tierra seca. Mire cómo convierte Dios lo árido en fuentes. Cómo convierte Dios lo seco en manantiales de agua. Cómo convierte Dios los valles de lágrimas en ríos y fuentes de agua viva. Son necesarios esos. El resultado de ese caminar, yo le hablé hoy de 4 elementos: el amor por su presencia, en Dios está nuestra fuerza, en nuestro corazón están sus caminos, y atravesando el valle de lágrimas. El resultado, ¿cuál es el resultado de eso? El verso 7: irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo creo que el poder de Dios es sumamente importante, porque eso de ir de poder en poder manifiesta crecimiento, manifiesta prosperidad espiritual, manifiesta avance espiritual. Y de ahí que usted ha oído durante los diferentes conferencistas la importancia de no quedarse estancado, de no quedarse a la puerta, de no quedarse con solo haber recibido a Jesucristo, sino seguir avanzando, seguir recibiendo revelación, seguir recibiendo crecimiento. ¿Por qué? Porque a la iglesia, oiga esto, a la iglesia que Dios quiere llegar es a una iglesia con poder. Como un pueblo que salió de Egipto con gloria y con poder. Como una iglesia que nació en el libro de los Hechos con gloria y con poder. Y la iglesia del tiempo final tiene que ser una iglesia con gloria y con poder. Ayer el apóstol dio un equilibrio pero excelente. Porque siempre hemos oído a veces dos posiciones entre cómo va a estar la iglesia al final de ese tiempo. Algunos diciendo que con mucho avivamiento, y otros diciendo en una gran calamidad de apostasía. Pero en realidad los dos tienen razón. Al final de los tiempos, la iglesia, la mayoría de la iglesia en ese tiempo estará, hermano, en una gran decadencia espiritual. Pero los remanentes fieles, diga conmigo, los remanentes fieles. Toque al hermano que tiene a la par y dígale: el remanente fiel de Dios, el remanente fiel de Dios va a experimentar, hermano, un avivamiento del poder de Dios. Porque a la iglesia del fin también la tiene que acompañar, como en el principio en Egipto, como en el libro de los Hechos, a la iglesia lo tiene que acompañar la gloria de Dios y el poder de Dios, para que sea manifiesto que Dios es todopoderoso. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Por qué es tan importante que la iglesia llegue a ese nivel? Porque mire, hermano, déjeme leerle unas noticias hoy. Son del día de ayer. Eso quiere decir que ya es pasado, pero son del día de ayer. Y las noticias que yo oí o vi el día de ayer son como esta. Número 1. China advierte a quien desate un conflicto bélico en Corea del Norte que deberá de pagar el precio. Esa es una noticia. China advierte que quien desate un conflicto bélico en Corea del Norte deberá pagar el precio. Segunda noticia, ayer lo leí. Corea del Norte advierte a Estados Unidos que termine con su histeria militar o se abstenga a las consecuencias. Tercera noticia, ayer lo leí. Estados Unidos lanzó en Afganistán con objetivos de ISIS una bomba llamada Moab.
también llamada la madre de todas las bombas. No es nuclear, pero es la madre de todas las bombas, la más fuerte que existe hasta el día de hoy, que no es nuclear, y se llama Moab. Esas noticias nos deben de hacer entender a nosotros que estamos en tiempos delicados, hermano. Estamos en tiempos críticos. Estamos en tiempos que están bordeando el tiempo final. Y que la iglesia podría ser que esté a punto de tener que volar de aquí, porque el Señor va a sacar a su iglesia, va a sacar a sus fieles antes que se desate una cosa terrible sobre el mundo. Por eso usted y yo debemos tener dos cosas en nuestra vida: la gloria de Dios, su presencia, y el poder de Dios manifiesto en nuestra vida. No fue extraño que Jesús le dijera a sus discípulos: váyanse y quédense allí en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y recibiréis ¿qué? Poder. Hay tres cosas que el poder hace, y estoy terminando. Hay tres cosas que el poder le da a la iglesia: poder para avanzar y edificar, poder para enfrentar las tinieblas, y poder para liberar y sanar a los necesitados. ¿Me oyó eso, hermano? Número uno, poder para avanzar y edificar. Ya no es tiempo de estar jugando a la iglesia, hermano. Ya no es tiempo de estar como medio, un pie dentro de la iglesia y un pie afuera. Ya no es tiempo para eso. Es tiempo para afirmar nuestros corazones en Dios. Y los remanentes fieles serán dotados de su gloria preciosa y del poder suficiente para soportar lo que ha de venir. Es tiempo de avanzar. Es tiempo que la iglesia, hermano, avance y sea edificada. Y solo se puede hacer mediante el poder de Dios. Por eso usted recuerda que a la iglesia le dieron dones. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. No es para otra cosa. Los dones no son para exhibirnos. Los dones no son para volvernos famosos. Los dones no es para hacerte el diácono más popular de la iglesia. Los dones no son para que aquí nadie te vea. Aquí no importa que nadie te vea. Lo que importa es que la iglesia sea edificada y los creyentes sean crecidos en su vida espiritual. No importa quién hable en profecía, no importa quién hable en lengua, no importa el que tenga el don de sanidad. En realidad Dios se lo dio para edificación de la iglesia. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué hay tanto lío en nuestras iglesias? Y digo en nuestras porque es en muchas iglesias. ¿Sabe por qué hay tanta envidia? ¿Por qué hay tanto celo? Porque como Eclesiastés dice, la obra excelente de alguien provoca envidia en los hombres. Eso dice Eclesiastés. Cuando un hombre y una mujer se meten con Dios y empiezan a hacer las cosas bien, hermano, y empiezan a profetizar, siempre hay uno que no le gusta. Y alguien empieza a evangelizar y siempre hay uno: ve, ¿y a este quién lo invitó? ¿Y a este por qué lo pusieron de diácono? Se acaba de venir. Y yo tengo 20 años aquí y no me ponen. Y no lo ponen porque es muy carnal. Sigue viviendo en la carnalidad y por eso no se puede poner. Porque los hermanos, los privilegios son para aquellos que quieren buscar a Dios. El apóstol Pablo nos invita a dejar de ser carnales. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos pueden levantar su mano? Es decir, yo quiero dejar de ser carnal. ¿Se anima usted conmigo? Yo quiero dejar de ser carnal. Yo quiero dejar, hermano. Mire, a veces la carnalidad es tan sutil que en cositas aparece. Aparecen celos, aparecen envidia, aparece carnalidad. Pero el poder de Dios no fue dejado para que usted y yo nos columpiemos en la carnalidad. Fue dejado para que la iglesia sea edificada.
Los dones de Dios fueron dejados para enfrentar a las tinieblas. La Biblia dice, hermano, que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Las armas de nuestra milicia ¿son qué, hermano? Son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ese poder es de Dios. Usted y yo no vamos a poder destruir las artimañas del diablo, los ataques del diablo. No lo vamos a poder destruir con nuestras fuerzas ni con nuestras armas, sino con los poderes que Dios nos ha dejado. Por eso los poderes de Dios son para avanzar y edificar la iglesia, para enfrentar el reino de las tinieblas y para liberar y sanar. Hermano, en medio nuestro hay mucha gente enferma, hay mucha gente debilitada, hay mucha gente que hoy vino enferma pero que Dios puede sanar. Hay mucha gente que a veces puede estar estorbada y necesita ser liberada por el Dios de los cielos. Esas herramientas se las dejaron a la iglesia. No son una opción, son para, hermano, para que la iglesia camine hasta donde ha sido llamada, hasta el monte de Sión. Irán de poder en poder hasta ver a Dios en Sión. Yo creo con todo mi corazón que no es casualidad que usted y yo estemos en este retiro. Lo que Él quiere es prepararnos, porque estamos bordeando tiempos finales y su iglesia necesita estar preparada. Yo termino con este pasaje y si usted puede buscarlo, me encantaría, porque el Salmo 84, ese es el Salmo del que estamos hablando. El Salmo 84, en el verso 11, mire lo que Dios provee, lo que Dios da a los que van de poder en poder. El verso 7 dice, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. El verso 11, ¿lo tiene, hermano? Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, y no quitará el bien a los que andan en integridad. Eso es para nosotros, hermano. Eso es para la gente que llegó allí, a ese nivel, que tomó la ruta que no es fácil, que abrazó la presencia de Dios con todo su corazón, que se ciñó a sus mandamientos, a su palabra, que confió en Él y puso toda su vida, toda su fuerza en Él, y que además cruzó el valle de lágrimas sin reprochar, sino sabiendo que Dios va delante de nosotros, abriendo camino. A ellos Dios será su sol, su escudo, dará gracia, dará gloria y dará el bien a los que caminan en integridad. ¿Quiere ponerse de pie conmigo? Este cierre de este evento, ¿por qué no decirle al Señor: Señor, yo quiero esos dos elementos en mi vida, tu gloria y tu poder? Tu gloria y tu poder. Y si usted de aquellos que saben y entienden los tiempos en que nos estamos metiendo, y usted cree que necesita esa ministración de Dios sobre su vida, yo te voy a invitar a que te vengas adelante conmigo y nos permitas orar. A los hermanos pastores también que estamos aquí, y que pudiéramos ministrar ese poder en nuestra vida. Véngase. Quizás hay gente que necesita ser sana hoy. Quizás hay gente que se le acabó la fuerza. Quizás hay gente que perdió ya la esperanza.
Pero que hoy Dios puede renovar tus fuerzas, puede renovar tu corazón, puede derramar sobre ti el Espíritu de Dios, y el poder de Dios se pueda mover en ti. Porque no podrás entrar a ese tiempo difícil si no llevas la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y si no llevas el poder de Dios, no vas a poder sobresalir. Aleluya. Levanta tus manos al Señor. Aleluya. Levante su corazón, hermano. Abra su vida. Amemos su presencia. Entremos a su presencia. Entremos a su presencia. A eso venimos a este retiro. A eso venimos a este retiro. No te vayas de este lugar si no llevas completo lo que Dios quería darte en este retiro. No te vayas de este lugar sin que Dios obre en tu vida. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Vamos a levantar un clamor y luego voy a dar instrucciones precisas hoy. Levante clamor con mi hermano Jorge. Aleluya. Tú has sido y siempre serás mi Cristo. Aleluya.
Padre, Padre que estás en los cielos, venimos, Señor, en el nombre de Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Venimos rogando que extiendas tu mano, como en el libro de los Hechos, Señor. Extiende tu mano sobre nosotros de tal manera, Señor, que la nube de tu gloria nos cubra, que la nube de tu gloria nos cubra, que la nube de tu gloria nos esconda, que la nube de tu gloria esté sobre nosotros, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, que la nube de tu gloria, que la nube de tu gloria esté sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Sana las heridas que están sangrando en esas almas. Sana las heridas que están todavía vigentes, Señor. Necesitamos cicatrizar toda herida ahora. Necesitamos asimilar todo trauma, Señor, para poder enfrentar lo que viene. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Regrese a su lugar, hermano, regrese a su lugar. Aleluya. Tal vez regrese a su lugar ahí sentadito. Y muchas gracias, hermanos. Tal vez la música suavecita, solo el piano, nada más. Quiero dar algunas instrucciones. Pienso que sería prudente que la transmisión cerrara, porque es una instrucción local, es decir, para